Aquí estamos, querida iglesia. A usted que está conectado, Dios le bendiga. Que el Señor pueda obrar en esta hora en nuestras vidas. Primeramente en mi corazón, los que estamos aquí en el estudio 2 de la casa del hermano Roberto con la Sarita. Primeramente a nosotros y luego a usted que está ahí escuchando atentamente. No se distraiga. Sin duda usted está poniendo su corazón, su espíritu en atención a esta su palabra. Así que Dios les bendiga. Los saludo a todos en el amor del Señor. Tengo mis apuntes por aquí. Los saludo. Dios les bendiga. Que póngase cómodo. Vamos a hacer una pequeña oración para seguir esta reflexión de la palabra que el Señor nos ha entregado en esta tarde. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Te damos a ti la gloria, la honra, el poder, la autoridad, Señor. Usted es digno de recibirlo, Señor. Digno de recibir toda la alabanza, todo el imperio, Señor. En esta hora, a través de estas transmisiones, Señor, tú puedas bendecir a aquel que está escuchando, Señor. Tú puedas llegar a su corazón, Señor. Tú, con tu Espíritu Santo, Señor, puedas llenar el lugar donde él está, donde ella está. Levántate en medio de ese lugar donde está mi hermano, mi hermana, Señor. Bendice su corazón. Esta es tu iglesia, Señor, la que tú compraste, la que tú ganaste a precio de sangre cuando la derramaste allá en aquel madero, en aquella cruz, Señor. Y en esta hora queremos ser dignos de ti, dignos del Dios Todopoderoso, del Rey vivo, del Señor de señores, del Rey de reyes, aquel que dio su vida a la cruz por nosotros, que nos salvó. Y en esta hora te adoramos y bendecimos tu nombre y bendice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Usted está ahí conmigo. En esta tarde vamos a hacer una reflexión que vamos a tomar del libro de Hechos. Ya es una historia un poco larga, así que le voy a pedir que mientras tanto usted vaya a Hechos. Bueno, la historia inicia en el capítulo 6 en adelante, ¿ya? Yo se las voy a hablar un poco, a parafrasear porque es mucho, ¿ya? Para que entiendan más o menos de lo que estamos hablando, ¿ya? Pero antes de eso, les voy a hacer unas preguntas. Ya le voy a pedir al señor director que igual las vaya colocando ahí en la pantalla. La pregunta dice así: ¿qué es lo lindo que usted ha podido hallar en el Evangelio? O que ha hallado en el Evangelio, ¿ya? Más allá de la salvación, ¿ya? Más allá de algún don, algún talento, piense qué es lo lindo que usted ha podido hallar, que se ha encontrado en el Evangelio. Alguien me dirá, la paz, encontré la paz. Alguien me dirá, encontré una familia, era solo en la vida y en el Evangelio, entré al Evangelio y Dios puso la mujer, el varón para mi vida. Alguien dijo, antes no podía tener hijos y Dios me bendijo y pude tener hijos. No sé, quiero dejar esa pregunta ahí, ¿ya? Esa es una pregunta, tengo otra pregunta más. ¿Qué es lo que a usted lo motiva a seguir este Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Ah? Son dos preguntas, ¿ya? ¿Qué es lo que usted ha podido hallar? ¿Qué es lo que ha podido rescatar? El que usted haya podido entrar a este Evangelio. Y después, ¿qué es lo que lo motiva a seguir ahí? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Hay alguna cosa? ¿Algo en especial? ¿O simplemente es la responsabilidad? Puta, un día dije que sí y aquí estoy. ¿Ah? Le animo a que pueda seguir, quizás, si usted se anima, a escribir ahí abajito en el chat, decir, ¿sabe qué, hermano? Esto es lo que yo he podido hallar en los caminos del Señor. Y más abajo, ¿y qué es lo que lo motiva también? Si usted quiere, escríbalo, ¿ya? Escríbalo, porque eso nos va a ayudar a cada uno de nosotros a aumentar nuestra fe, a que podamos quizás de repente escuchar ahí, o leer, más que escuchar, leer, y digamos, oh, wow, el hermano, la hermana, le toca, esto ha podido encontrar, qué lindo. Entonces,
les dejo esas preguntas para que en algún momento podamos leerlas más adelante en esta reflexión, más que la respuesta, sino integrarlas a esta reflexión, estas preguntas, ¿ya? Y voy a iniciar esta reflexión. Hay un personaje, o más que un personaje en la Biblia, que a mí es un ejemplo para mi vida, que me motiva, especialmente me motiva a imitarlo, a ser como él, a ser un poco irreverente, rebelde, a ser una persona que sale ahí en la Biblia, ¿ya? Está en el libro de Hechos. Esta persona, son dos personas, es una persona joven, ¿ya? Es guapo, es muy servicial también. Hasta ahí estamos iguales, Ve que yo lo quiero imitar, entonces hasta ahí casi lo alcanzo. Les hablo de Esteban y también de Felipe, pero le quiero hablar un poquito más de Felipe. ¿Por qué le dije yo que Felipe es un poco irreverente, un poco rebelde? ¿Ya? No, este Felipe tiene algo muy lindo y quiero que lo comentemos ahora y que lo veamos, ¿ya? Felipe, usted dirá, ¿qué Felipe? ¿Qué Felipe? ¿Qué Felipe? Sí, el Felipe que le habló al etíope, ¿ya? Ahí todos como que entendemos al etíope, el Felipe que se lo llevó al Espíritu Santo, lo desapareció. De ese Felipe le hablo, ¿ya? Todo comienza, ¿cuándo comienza? En el libro de Hechos, del capítulo 6 en adelante, ¿ya? Hasta el 8. Yo voy a comenzar un poco a contarles de qué se trata, ¿ya? Resulta que estaban los discípulos, estaba toda la congregación y los creyentes iban aumentando y cada día crecía más, estaban ahí en Jerusalén, hasta que en un momento fue necesario que más personas entraran al servicio, ¿ya? Porque los apóstoles no podían estar sirviendo en las mesas y haciendo ese tipo de trabajo, mientras se dedicaban también a la palabra y al servicio de lo que es el Evangelio, ¿ya? De la oración y todo eso. Entonces, ahí fue la primera vez en que se escogieron los diáconos, ¿ya? Los discípulos, iba a decir, los diáconos. Eso pasa en el capítulo 6 en adelante, ¿ya? Y ahí aparece estos personajes, la primera vez que aparecen, ¿ya? Dice, son hombres llenos, ¿cierto? Dice, para servir la mesa buscaron hombres y hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, ¿ya? Y ahí, en esos salieron escogidos Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales les presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Ahí aparecen por primera vez estos personajes que quiero que hoy los veamos, ¿ya? Y ellos servían en las mesas, especialmente a las mujeres viudas griegas, ¿ya? Que estaban también, que se convirtieron en ese tiempo al cristianismo. Ellos les servían y las atendían, ¿ya? Porque estaban todos unánimes juntos, dice la palabra, en ese tiempo. Los que tenían más lo vendían y lo traían para el servicio del Evangelio del Reino de Dios. Y en ese mover estaba Felipe, estaba Esteban. Y Esteban era un joven griego, un joven que tenía mucho conocimiento de la palabra. Y este joven predicaba, dice la palabra, que estaba lleno de gracia, de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces los judíos que estaban en las sinagogas le comenzó a molestar y lo tomaron ya por predicar el Evangelio, ¿ya? Y así ocurre que Esteban fue apresado, fue juzgado, y como no podían y no tenían cómo juzgarle, no encontraban nada que pudiera realmente culparlo, buscaron a unas personas que falsamente lo trajeron falso testimonio y lo culparon, ¿ya? Este Esteban era un joven
tan Mateo, por decirlo de alguna manera en bien chileno, tan Mateo que se sabía el Antiguo Testamento, se lo sabía de pies a cabeza, se lo sabía completo y se los dice y se los resume de tal manera. Seguramente si usted se busca en la Biblia un resumen más acotado de la palabra y con más detalles, es esto que hace Esteban aquí en su defensa frente al concilio, frente a los sumos sacerdotes y frente a las demás personas. Pero ellos les tenían tanta rabia porque era un joven. Primero, era joven. Segundo, era griego. Y tercero, se había convertido al cristianismo. Y se sabía toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, lo cual los judíos y los escribas y todas las personas, los líderes religiosos de la época, veían y sabían que realmente él hablaba con conocimiento de causa. Entonces trajeron falso testimonio, lo culparon y lo trajeron afuera y lo mataron. Sí, lo mataron a piedrazos. Y estaba justo el apóstol Pablo, y sale el apóstol Pablo, aparece que le llegaron sus ropas a los pies. Entonces, ahí, ¿qué ocurre? Ocurre la persecución de la iglesia a través del apóstol Pablo. Y la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaban ahí bien gorditos, bien aumentados, ¿cierto? En palabra, en sabiduría, y tenían dones del Espíritu Santo y estaban todos creciendo, fueron perseguidos y fueron dispersados. ¿Ya? Fueron dispersados por todos lados, dice la palabra. Y aquí entra este personaje que yo les quiero hablar. Felipe, ¿ya? Y quiero que vayan a sus Biblias en Hechos 8, de el 4 en adelante. Yo se los voy a leer y usted ahí donde está también pueda leerlo. Ya, lea su palabra, lea la palabra del Señor. A medida que yo la voy leyendo, usted la va siguiendo, ¿ya? Es importante leer su palabra, ¿ya? Que cada uno de nosotros tengamos nuestra Biblia. Sí, porque nosotros así vamos confirmando que lo que está hablando el predicador es la palabra del Señor y no es un invento de él, no es un chamullo de aquel que está hablando adelante. ¿Me entiende? Es importante que nosotros seamos celosos en ese sentido, ¿ya? Que nos hablen y que se lea la palabra poderosa del Señor Jesucristo. Dice así en el capítulo 8, verso 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos tenían espíritus inmundos. Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En aquella ciudad, mire qué tremendo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Imagínese hermano. Piensa un momento aquí, un Felipe caminando por Imperiales haciendo... ¿Cómo estaríamos nosotros? Atónitos seguramente. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, los apóstoles, curiosamente, después de la persecución, no salieron arrancando, seguramente se escondieron.
haber recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que yo a quien impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el Evangelio. Miren, queridos hermanos, aquí es donde Felipe entra ya y tiene todo esto que acabamos de leer. Habla un poco de lo que hizo Felipe. Estamos hablando de que Felipe arrancó porque lo querían matar, ¿cierto? Todo esto dirigido por Saulo, que después con el tiempo se convierte al Evangelio y es cambiado su nombre a Pablo. Y él llega a Samaria. ¿Y qué es lo que hace este Felipe? Antes de quizás predicar cualquier cosa, cualquier doctrina, él lo que hace: predica a Cristo. Predica al Señor, predica. Y muchos eran sanados, muchos eran liberados de sus demonios, cojos caminaban, dice la Biblia, dice aquí, paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había un gran gozo en aquella ciudad. Pero estaba este Simón, y esto es algo que me gustaría que lo pensáramos. Estaba este Simón que hacía magia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Vio que Felipe hacía estos prodigios y vio cómo la gente seguía a Felipe, y él también quiso seguirlo. Y la palabra dice que él se bautizó, se convirtió y se bautizó. Y después dice que, estaba siempre, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y los milagros que se hacían, estaba atónito. Miren, no sé cuánto se demora uno en llegar de Jerusalén a Samaria, pero seguramente era un largo tiempo. Y en ese tiempo, ya, este Simón pasó al lado de Felipe, aprendiendo de Felipe, viendo cómo Felipe hacía los milagros, ¿ya? Viendo cómo este Felipe hacía las cosas que hacía al nombre del Señor, cómo era usado por el Espíritu Santo, ¿ya? Pero algo curioso que no aprendió, y seguramente Felipe tampoco sabía, ¿ya? Que era orar para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Por alguna razón, y si alguien se pregunta cómo es posible que un joven lleno del Espíritu Santo usado no hacía eso, probablemente, o quizás era una función especial que tenían los apóstoles, era exclusiva de ellos, o simplemente a él no se le había impartido quizás ese discipulado, la enseñanza de cómo hacer descender el Espíritu Santo. Pero hay algo que sí tenía Felipe. Felipe tenía un amor profundo por las almas, por predicar. Porque créame, querido hermano, que si Simón, el mago, el brujo que estaba ahí, estaba al lado de Felipe, Felipe no lo echó de su lado. Felipe no tuvo esa capacidad de echarlo, sino que lo quiso a su lado,
lo tuvo un tiempo. Y luego llegaron los apóstoles, ya cuando se enteraron, bajaron a Samaria y se enteraron lo que había ocurrido. Ellos estaban encerrados quizás en Jerusalén, escondidos, ¿cierto? Probablemente estaban escondidos para evitar que fueran apresados y encarcelados y muertos. Se enteran cómo ocurrió esto y quién lo hizo. ¿Quién? Felipe, el chico que limpiaba las mesas. Sí, él le predicó a toda la ciudad. La Biblia dice que la ciudad estaba de gran gozo. Y bajaron y vinieron y hicieron lo que tenían ellos mandado, que era orar por las personas, y recibían el Espíritu Santo. Y oraban y recibían el Espíritu Santo, y seguramente hablaban otras lenguas y algún don les descendía en sus vidas. ¿Y qué ocurrió? Simón vino y vio eso, que no lo había visto en Felipe. Y yo quiero eso. Y él, en su ignorancia, ¿por qué? Porque Felipe probablemente no le había enseñado que eso no se compra con dinero. Pero hay algo que no me gusta aquí, es la respuesta que le da Pedro, ¿ya? Y que prácticamente lo manda, lo sentencia. Tu dinero perezca contigo, le dice, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado del pensamiento. Claramente el apóstol Pedro hay algo que le faltaba. Hay algo que le faltaba, no era perfecto aún. Tenía muchas cosas. Y era que el amor del Espíritu Santo todavía no estaba 100% reflejado en él. Porque por solo una pregunta, solo unas palabras que le dijo este personaje, él le responde de esa manera. Y prácticamente le dice, quizás te sea perdonado, sabiendo que Dios perdonaba todos los pecados, sabiendo que si las personas se arrepentían, Dios perdona, y él le dice, quizás te sea perdonado. Porque él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Sabe, querido? Muchas veces nosotros nos dejamos estar y nos acostumbramos a esta religiosidad y nos acostumbramos a esto. Nos acostumbramos y comenzamos a vivir una vida que quizás no era lo que andábamos buscando, lo que deseábamos. Sí, por eso las preguntas de su inicio yo lo hacía meditar, porque cuando comenzamos en el Evangelio, comenzamos una pasión, comenzamos un deseo, comenzamos a caminar por amor. Hay algo, una motivación, un motor que tenemos que nada nos para. Que nada nos para. Y este Simón Pedro todavía venía con la vieja escuela del judaísmo, el cual tiene muchas reglas y poco amor, poca compasión. Al contrario de Felipe, casi nada de reglas. Y es algo que quizás él tenía que aprender, porque las dos cosas se complementan. Una pasión desbordada por predicar el Evangelio, y de ahí nacen aquellas personas que dirigen un poco más a aquellos nuevos convertidos. ¿Ya? Mire, y después dice, y respondiendo Simón, dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho sobre mí acontezca. Simón, ahí, humillado totalmente humillado, diciendo, chuta, me equivoqué, por favor, rueguen al Señor para que no ocurra esto. Hay algo que a mí me gusta mucho de Felipe. Felipe no se preocupó de esos detalles, ¿ya? Felipe no se predicó de enseñar, usted tiene que ser así, usted tiene que hablar así, usted tiene que venir así vestido, usted tiene que peinarse así, usted no puede ir con la barba larga. No se preocupó de esos detalles. No se preocupó de cómo hablaba,
¿Ah? No se preocupó cómo vestía, no se preocupó de eso, se preocupó que este personaje que hacía tanto mal a ese pueblo se convirtiera y no tuviera problemas con estar a su lado. ¿Ah? Y después llegó Pedro y Simón y le enseñó la otra parte, que son muy necesarias también en la iglesia, ¿ya? Son muy necesarias en el Evangelio. Y este Felipe, hay algo que a mí me gusta tanto, por eso le digo yo que Felipe es un personaje que a mí me gusta y que me apasiona. Y que es un rebelde, y que es un irreverente, ¿sí? Porque Felipe, después de eso, él sale. Deja a los apóstoles ahí haciendo su trabajo, ¿cierto? Y él se va a otro lado. Dice, Felipe y el etíope sale después en el 26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó. ¿Sabe? Hay algo que Felipe tiene, y es que él hacía caso. Era una persona obediente. La palabra dice que en la obediencia está la ganancia. En la obediencia está la ganancia. Entonces este Felipe tenía algo muy, muy bonito, que obedecía. Así, pum. ¿Ha escuchado usted en la Biblia que muchos decían, ay Señor, pero ¿por qué? Jonás, ¿por qué? Y muchos personajes en la Biblia ponían, pero Señor, y un pero y un pero. ¿Ah? Pero Felipe, aquí dice la palabra que dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe? Obedeció. Acudió Felipe. Le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese, se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y así sigue la palabra, hasta que en un momento le dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Bien puedes. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál fue el único requisito que le pidió Felipe? Que creyera. Que creyera. De repente, hoy en día, bueno, no quiero hacer quizás ir en contra de lo que hacemos hoy en día, pero de repente nosotros, como cristianos, como evangélicos, hacemos tantos protocolos para ciertas cosas que al final la gente se termina enfriando. Se termina quizás desistiendo de lo que realmente tiene que hacer. Si crees, sí, no le dijo, lamentablemente tienes que leerte todo el Antiguo Testamento y leerte esto nuevo que estamos desarrollando, y ahí recién te vas a poder bautizar. No le dijo eso. Si crees con todo tu corazón. Usted que está viendo, ¿cree con todo su corazón? Y él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó
a Cesarea. Miren este Felipe, queridos hermanos. Este personaje es algo que a mí me motiva y yo realmente es un ejemplo para mi vida. Porque él hablaba lo que sabía, queridos hermanos. No se ponía a hablar de grandes cosas y palabras y cosas que son de repente irrelevantes. ¿Ah? Hablaba lo que él sabía, hablaba y hacía, hablaba del Señor, hablaba de Cristo y la gente se convertía y él oraba y hacía milagros. A mí me gusta mucho porque cuando le habla al etíope, porque la historia cuenta que en Etiopía hay se armó una iglesia etíope ortodoxa que fue muy grande hasta ahora. Hasta ahora existe. Y quizás fue a través de Felipe. Solo por obedecer. ¿Ah? Solo por obedecer. Solo por obedecer lo que el Señor, el Espíritu Santo, le hablaba y le decía. Y aún así tuvo la posibilidad de ser llevado, desaparecido, de aquí a otro lugar. Y Felipe, ¿qué lo hacía? Predicaba. Seguramente él predicaba y de atrás venían los apóstoles enseñando un poco más de doctrina. Esto es así, esto es asá, usted tiene que comportarse así de esta manera. Después apareció el apóstol Pablo, que era una persona que sabía mucho de la palabra del Señor y provocó que esas iglesias que se formaron fueron educadas en este evangelio. Fueron educadas y ellas comenzaron a tener una doctrina, comenzaron a comportarse de cierta manera, comenzaron a regirse de cierta manera. ¿Ya? Sí, era necesario quizá un Felipe, es necesario un Pedro, es necesario también un Pablo. ¿Ya? Para este evangelio. Ahora, ¿con cuál se identifica usted? Yo en lo personal con un Felipe. ¿Ya? No soy una persona tan docta en la palabra del Señor, pero hay algo que sí me gusta y es servir al Señor. Con los dones, con las capacidades que tengo, con las incapacidades también que tengo. ¿Ya? Si yo me pusiera a ver mis incapacidades, quizás nunca hubiese hecho nada en el Señor. Si yo hubiese comenzado a ver todo lo mal que soy, nunca hubiese hecho nada. Es por eso que hoy en día yo quiero animarlo a usted, querido amigo, hermano, hermana. Usted que está viendo esto, muchas veces nos quedamos ahí y no damos ese paso más allá. O de repente nos encerramos y recibimos esa enseñanza de repente un tanto cuadrada, un tanto estricta y que nos atrapa un poco, Y el Evangelio, en vez de hacernos felices, nos hace infelices. Y el estar en una iglesia es como una carga. Y es que mis papás eran cristianos, es que mi abuelo, y se vuelve una mochila muy pesada. Hay algo que hemos aprendido y que he aprendido yo, querido hermano, que si el Evangelio a usted no lo hace feliz, que si el Evangelio no lo apasiona así como lo hacía Felipe, que lo apasionaba servir al Señor, lo apasionaba, y él solo lo único que quería era servir al Señor. Si usted no lo apasiona el Evangelio, hay algo que no está bien. Hay algo que no funciona bien. El Evangelio tiene que hacerlo feliz a usted. Servir al Señor tiene que hacerlo feliz. ¿Me entiende? No es una carga. No me refiero yo a que usted viva una vida color de rosa o que esté feliz de la vida. No. Me refiero a que a pesar de todas las cosas, a pesar de los dolores, de las circunstancias, usted en algún momento se recuerda lo que Dios hizo por su vida y ¿sabe lo que pasa? Comienza y aflora esa sonrisa en su cara y dice: gracias Señor, gracias Jesús, este Evangelio ha sido bueno. Por eso yo le hacía la pregunta:
¿Qué usted ha obtenido o hallado en este Evangelio? Sí, porque el trabajar en el Evangelio, el servir al Señor en la obra, el que usted se dedique tiempo para hablarle a otros, el que usted pase momentos ayudando a otras personas, muchas veces incomprendido, muchas veces que no tiene nada, ni un agradecimiento. Déjeme decirle que todo eso, a pesar de todo eso, el Evangelio tiene que hacerlo feliz. Tiene que hacerlo feliz. Y quiero hablarle a aquellas personas que quizás esa mochila está pesada ahí, que se animen a sacarse esa mochila, que este Evangelio es para aquellos que son valientes. La palabra dice que los violentos arrebatan el Evangelio y que el Evangelio es para los valientes. Y que este Evangelio, dice la palabra, es poder de Dios. Entonces, usted que está ahí, que quizás en algún momento sintió de parte del Señor, el Señor le habló, no se quede ahí. No se quede ahí esperando que quizás, que mi pastor hace 10 años que no me habla, que no me dice que sí, o esperando un púlpito, esperando quizás participar en la transmisión con una predicación. Ahí sí que voy a ser usado por el Señor. No es así. No es así. Yo tengo un amigo que ahora vive ahí en Paine, lo quiero mucho. Es muy loco. Un día andábamos en Santiago y llega a un semáforo. ¡El Señor dice! ¡Ta, ta, 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 ta! Y yo estaba medio asustado porque de la nada comienza a predicar. De la nada comienza a predicar. Y se va por la calle con unos letreritos así. Tome, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y él no predica en un púlpito. Va a una iglesia sí, pero no predica en un púlpito. No coordina, no da estudios. Simplemente predica. Simplemente predica. Y usted puede hacerlo también. Así como este Elías, como este Felipe. ¿Por qué le hacía esas preguntas? Porque muchas veces para aquellos que deciden servir al Señor, la vida de repente se les pone un poco más difícil. Sí. ¿Por qué? Porque tienen que dejar muchas veces a su familia por ir a atender a otras familias, porque tienen que quizás pasar horas predicando o quizás pasar horas preparando temas, ya tiempo que quizás pudiese estar con su hijo, con su hija, tiempo que pudiese quizás ir a visitar a un familiar, pero usted le dedica tiempo a servir al Señor. ¿Por qué le hacía esas preguntas? Porque hay algo que yo quiero que usted sepa. El Evangelio, el servir el Evangelio siempre le va a traer buenas cosas. Aunque en sus inicios quizás no sea, o no se vea así de esa manera. Aunque en sus inicios o le toque sufrir de repente, más de la cuenta. Pero al final, o no tan al final, quizás en algún momento llega esa calma y uno se da cuenta de lo que pudo ver y lo que pudo observar. ¿Qué es lo que usted ha encontrado o hallado en el Evangelio? No sé. Si yo le cuento lo mío, hasta antes de conocer al Señor yo no tenía mayores expectativas. Creo que no tenía sueños. Lo principal, tenía 17, 18 años y el objetivo era salir de cuarto medio, trabajar, y a medida que la vida me vaya dando, yo pude seguir construyendo algo. Hasta que conocí al Señor, conocí el Evangelio y Dios puso en mi camino esto. Y lo principal en mi vida era predicar al Señor, predicar a Cristo, ir al lugar donde nadie quiere ir. Y pasaron muchos años de orar, de esperar,
de ser servicial en el lugar donde estamos, y el Señor así lo ha concedido. Así que, mi querida hermana, hermano, si usted escribió algo ahí, más tarde lo vamos a estar leyendo quizás. Quiero animarte a ti, que seas y que saques afuera y que pongas al servicio del Señor lo que Dios te ha dado. ¿Ya? No te quedes ahí. No te quedes encerrado de repente. Imagínense este Simón, después de haber recibido esa tremenda reprensión de Pedro, él se hubiese quizás retraído y salido del Evangelio. Pero no, él prefirió humillarse. Pero le animo a que sea como aquel Felipe, que sin muchas capacidades, no como Esteban. Esteban era un Mateo, un capaz, era un chico que se las sabía todas. Esteban era muy capo en la palabra del Señor. Ni siquiera el sumo sacerdote y los escribas eran capaces de refutarle algo. Al contrario de Felipe, Felipe era muy bueno para hacer las cosas. Y predicaba y Dios lo usaba. Así que usted, lo que usted tenga, póngalo al servicio del Señor. ¿Ya? Así que quiero dejarlos con esta reflexión. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Usted es bueno, Dios mío. Usted es santo, usted es poderoso. Usted es aquel que nos dio todo, Señor. Y en usted estamos completos, Jesús. Con su sacrificio en la cruz, nosotros hoy estamos felices. Y el gozo que tenemos es tu salvación. Hoy en día queremos nosotros decirte que te amamos, que te necesitamos, que tú eres nuestro Señor y que estamos felices. Estamos felices, Señor. Aunque nos falte el pan en nuestra mesa, estamos felices. Aunque sea difícil el camino, estamos felices. Porque este es un evangelio santo, poderoso. Este es un evangelio. La palabra así lo dice, que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Si usted cree, este evangelio es poder de Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por esta reflexión. Bendice a aquel que la ha podido oír. En el nombre de Jesús. Amén y amén.